Así que hoy queremos hablar acerca de la completa separación entre la iglesia y el Estado. La completa separación entre la iglesia y el Estado. Yo te invito a buscar ahí en su Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 20. Menos mal que se quedó arriba. En el libro de Lucas, capítulo 20, los versículos del 21 al 26, aunque realmente es el 25 el que me ocupa. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Entonces él les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna porque delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias a ti por tus bondades y amor. Te pedimos que tú nos ayudes en esta hora, que tu Espíritu Santo nos use y que tú, Señor, pongas palabra de poder en nuestra boca para que hoy tu iglesia pueda ser, Señor, alimentada, instruida y también alguna persona que está aquí quizás no te conoce pueda llegar a conocerte. Perdónanos, sosténnos y guárdanos. Te lo rogamos humildemente en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante la completa separación entre la iglesia y el Estado. Había un dicho en mi país, yo no sé dónde salió, pero había un dicho en mi país que decía, muchas manos en un plato. ¿Cómo? Hacen el caldo morado. Ay, ese está bueno, pero el que yo había escuchado decía, muchas manos en un plato forman arrebato. Muchas manos en un plato forman arrebato. Y cuando yo estaba preparando un mensaje y pensando en el tema del Estado y el tema del Estado y la iglesia, yo pensaba en esto. En el plato de la humanidad, de este mundo, las manos de la iglesia y el Estado van juntas. No cabe duda, van juntas. Y eso es una gran realidad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, ¿de qué hablamos? Dice la Biblia, cuando hablando acerca del gobierno de Dios a la larga del mundo, dice la Biblia que Dios es quien pone reyes y quita reyes. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Dios es quien pone reyes y quita reyes. No se olviden que los reyes y los gobernantes son personas como nosotros. Hoy amanecen y podrían al mediodía estar del otro lado. Y eso lo sabemos bien. Dios es quien pone reyes y quien quita reyes. Dice un proverbio que como las aguas se mueven, así está el corazón del rey en las manos de Dios. En las manos de Jehová, dice ese proverbio. Hacia lo que quiere lo inclina. Ese proverbio está tremendo. Porque dice que las decisiones de los reyes en este mundo, a las largas, son permitidas o inclinadas por Dios. Por eso es que nosotros creemos que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que no cabe duda que todas las cosas están en las manos de nuestro Dios. Él es quien gobierna a las largas las cosas. Él es quien dice quién está y quién no está. ¿Por qué salen los presidentes? Porque Él quiso. ¿Por qué se mantienen? Porque Él quiso. ¿Nos gustan? Eso no es cuestión de segunda mano. Nos gustan o no nos gustan, Él pone el que quiere, Él quita el que quiere y Él es el que dirige todas esas cosas. Pero el punto de mi tema hoy no está en Dios y el gobierno. El punto de mi tema hoy está en iglesia y Estado. Iglesia y gobierno. ¿Qué cosa es la iglesia? Déjeme decirle. ¿Es la iglesia este templo? Sabemos que no lo es. Hay veces las personas dicen, voy a la iglesia. Bueno, lo que voy es al templo. Sabemos bien, la iglesia es el grupo de personas. Nosotros, las personas, somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el grupo de personas regeneradas por el Espíritu Santo y que servimos y seguimos al Señor. Permítame decirle esto. Aunque he mencionado varias veces acerca de la regeneración, he mencionado la palabra y he explicado el detalle. Hoy se los quiero repetir y cuando repito algo, ustedes saben por qué lo repito, porque se lo he dicho otras veces. Uno de los conceptos que tenemos que tener bien claro en nuestra mente, es el concepto de la regeneración. La regeneración es esa obra maravillosa, extraordinaria que el Espíritu Santo hace en la vida de un ser humano cuando la persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como Salvador. Dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a su vida. Y el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas nos regenera, nos cambia, nos moldea, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Lo que antes nos gustaba ya no nos gusta.
O lo que antes hacíamos y no nos interesaba, ahora lo hacemos y nos hiere, nos duele porque sabemos que a Dios no le agrada. Y esa obra interior que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas de cambiarnos a lo que nos dice a nosotros de que de verdad nosotros somos hijos de Dios. Escúcheme esto. La iglesia está compuesta por personas regeneradas. No necesariamente la iglesia tiene que estar compuesta por todas las personas que vienen a la iglesia, ni siquiera los que se hayan bautizado. La iglesia está compuesta por las personas que han sido regeneradas, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Permítame decirle si hay alguna persona hoy que nos visita, qué bueno sería que usted pueda experimentar esta bendición tan grande en su vida hoy. Que usted, si el Señor no ha cambiado su vida, hoy usted pueda arrepentirse de sus pecados. No se ponga bravo porque le diga pecado, porque todos aquí somos pecadores. Usted está acompañado, no está solo. Y qué bueno que usted pueda arrepentirse de sus pecados y usted pueda poner su fe en Jesucristo como Salvador y creer en Jesucristo y aceptarlo. Y el Espíritu Santo va a venir a su vida y va a cambiar su vida, pero la va a cambiar para bien, la va a cambiar para bendición. Eso es lo que forma la iglesia, personas regeneradas. ¿Qué cosa es el gobierno? El gobierno no es otra cosa que una organización humana de los hombres para organizar la sociedad, para dirigir la sociedad. ¿Usted se imagina un país sin gobierno? Nunca he estado en el país de Somalia, pero dicen que el país de Somalia es un país casi ingobernable. ¿Usted se imagina un país sin gobierno? ¿Usted se imagina un país sin policía? Todos nos asustamos cuando la policía está detrás de nosotros, ¿verdad? Cuando yo voy por el expressway hacia Orlando, muchas veces veo un policía por ahí, marica, me dice, cuidado, un policía, Dios, ese es mi amigo. Ese es mi amigo. Claro, cuando están en la orilla y están ocupados trabajando con otra persona, ese es mi amigo. Cuando están detrás de mí, todavía son mis amigos, pero ya la cosa cambia un poco más. El gobierno es esa organización humana que ordena la sociedad, que le da orden, que le da figura. ¿Con qué lo hace? Con leyes. ¿Con qué lo hace? Con todos los aspectos que organiza un gobierno. Eso es el gobierno. Así que la iglesia es una cosa, el gobierno es otra. Sin embargo, ambos trabajan en el mismo plato. Ambos trabajan en la humanidad, ambos trabajan en la sociedad, pero cada uno tiene una función diferente. ¿Cómo puede organizarse eso? ¿Cómo puede verse eso? ¿O qué nos enseña a nosotros de la historia? Por la que nosotros estamos hoy diciendo que uno de los principios de nuestra denominación bautista es que la iglesia debe estar completamente separada del gobierno. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo planteamos? Porque a través de la historia nos ha mostrado que eso es importante. Veamos un momento la historia de la relación de la iglesia y el Estado. En primer lugar, si nosotros vamos a ver la historia de la relación de la iglesia y el gobierno, nosotros vamos a dar cuenta que esa historia tiene una marca triste a través de toda la historia de la humanidad. Hay historias tristes en este mundo, sí hay historias tristes en este mundo. Y una de las historias más tristes de este mundo es la historia de la relación gobierno-iglesia. Cuando la iglesia empezó, la iglesia tuvo que enfrentar el embate del gobierno que había existente en ese tiempo, y ese es el gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano fue duro con la iglesia. Muchos de los emperadores romanos persiguieron duramente a la iglesia, los persiguieron de una manera atroz, los mataron, los quemaron. Yo tengo una lista aquí de 10 emperadores que persiguieron la iglesia. Algunos presentan estos 10 emperadores como los que hicieron persecución, pero yo creo que de alguna u otra manera quizás estos 10 hayan sido los que más lo hicieron. Y mencionan a Nerón, aquel hombre tan terrible, tan espantoso, que le dio candela a Roma y después le echó la culpa a los cristianos y después alumbró a Roma con los cuerpos encendidos de los cristianos. Domiciano fue otro de los emperadores que persiguió a los cristianos. Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, ese era severo de verdad. Máximo, Decio, Valeriano, Diocleciano y finalmente Juliano. ¿Cuántos emperadores que persiguieron la iglesia? ¿Cuántos emperadores que las hirieron? ¿Cuántos emperadores que hicieron que los cristianos tuvieran que vivir escondidos en las catacumbas romanas? Uno de los lugares que las personas van ahí cuando van a Italia es ir a este lugar, a las catacumbas, donde todavía están las muestras de los lugares donde las iglesias se reunían escondidos. Desde entonces los cristianos han tenido un símbolo para identificarse, y ese es el símbolo del pez. ¿Verdad que han visto por ahí el símbolo del pez? El símbolo del pez comenzó a identificar a los cristianos en los tiempos en los que Roma estaba persiguiendo a la iglesia. Ellos no podían decir que eran cristianos. No podían decir que eran cristianos. Y para identificarse como cristianos, ellos hacían un pez. Y cuando alguien veía un pez, sabía que ahí había una persona que era cristiana. Era como una palabra secreta para ellos comunicarse. Acuérdense que los primeros apóstoles habían sido pescadores. Y de esta manera ellos se identificaban. De esta manera ellos se comunicaban unos con otros. ¿Qué pasó con la iglesia en esa etapa?
¿Sabe lo que pasó con la iglesia en esa etapa? En esa etapa pasaron dos cosas con la iglesia. La iglesia se purificó porque vivieron agarrados del Señor, huyendo de la persecución, agarrados en el Señor. Y la iglesia se multiplicó tanto que llenó hasta la mismísima casa del César de cristianos. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe a los romanos, dice, y los de la casa de César te saludan? Había un montón de cristianos en la casa de César. En la mismísima casa de César se había llenado de cristianos. Y la iglesia creció y se fortaleció. Esa fue esa primera etapa de relación en la cual la iglesia estaba perseguida por los romanos. Después vino una etapa diferente con el emperador Constantino. Cuando llegó el emperador Constantino las cosas cambiaron. Hay dos historias con relación a Constantino. Usted puede escoger la que a usted más le guste. Yo realmente no estoy muy seguro de uno o de la otra, pero dicen los historiadores, hay dos versiones en cuanto a Constantino. Unos dicen que Constantino se convirtió, que hay toda una historia por ahí de cómo Constantino se convirtió. Y dicen que este emperador realmente tuvo un encuentro con Jesucristo y él se convirtió al Señor. Y cuando él se convirtió comenzó a favorecer y a bendecir a la iglesia. Otros dicen que no fue que se convirtió, sino que su imperio estaba tambaleándose. Y como estaba tambaleándose y estaba queriendo buscar pueblo para tener fortaleza y vio que había tantos cristianos en el mundo, pues dijo, pues me voy a favorecer a los cristianos para como hacer pueblo y fortalecer mi imperio. Y así lo hizo. Sea una historia o sea la otra, sea realmente convertido o realmente lo haya usado como una estrategia política, lo hizo de esta manera. Y comenzó a favorecer la iglesia. Eso fue un tiempo de alivio. Ya no teníamos que correr, ya no teníamos que huir, ya no teníamos que escondernos. Eso fue un tiempo de alivio. Comenzaron a ver los primeros templos, comenzaron a fabricar sus primeros templos, podían reunirse, podían tener libertades para hacer una serie de cosas. Sin embargo, fue cuando la iglesia comenzó a decaer. Sobre todas las cosas, a decaer espiritualmente. Escúcheme esto que quiero decirle. No siempre cuando la iglesia crece numéricamente, eso significa que está creciendo espiritualmente. Apareció uno ahí. ¿Cuál era ese? ¿Perdón? Constantino. Ahí tenemos a Constantino. Les presento a Constantino. Ahí tenemos a Constantino. Déjeme decirle, no siempre cuando la iglesia crece numéricamente significa que crece espiritualmente. Escúchemelo bien. La iglesia empezó a crecer de una manera extraordinaria. Constantino, cuentan los historiadores, que llegó a dar una moneda de oro a todo el que se bautizara en Roma. ¿Alguien quiere bautizarse hoy? Constantino llegó a dar una moneda de oro a todo el que se bautizara en Roma. ¿Ustedes se imaginan cuántos se bautizarían el domingo que viene? Si nosotros ponemos un letrero ahí y nosotros ponemos el letrero y decimos, el hermano Mandito le va a dar una moneda de oro a todo el que se bautice el domingo que viene. ¿Cómo vamos a tener personas bautizadas? Pero déjeme decirle, todos nosotros sabemos que cuando las personas se bauticen comienzan a ser miembros de la iglesia. Y eso significó que muchísimas personas se bautizaron, pero empezó a entrar a la iglesia personas que no habían sido regeneradas. ¿Recuerdan la palabra? Sencillamente se estaban bautizando porque les convenía la moneda o porque era lo que estaba de moda. Usted sabe que las cosas de moda a la gente le encanta. La iglesia cristiana se puso de moda y la gente empezó a meterse a cristiano. Porque como se puso de moda, la gente empezó a meterse a cristiano. Pero meterse a cristiano no significa que el Espíritu Santo haya cambiado mi vida y me haya regenerado, me haya hecho una nueva criatura. Y empezó a entrar a la iglesia personas que no eran regeneradas. Empezó a entrar a la iglesia personas que eran degeneradas. Degeneradas por el pecado. Lo sabemos bien. Y no habían sido regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de la historia de la iglesia en ese tiempo? La iglesia se corrompió. La iglesia se alejó de Dios. La iglesia se alejó del manual. La iglesia se alejó del manual. La iglesia se olvidó de la libertad de conciencia. Porque cuando la iglesia tuvo poder, ¿sabe lo que hizo? Empezó a perseguir los que no creían. Empezó a perseguir las brujas y a darle candela. ¿Recuerdan eso? Eso es historia. Historia de la Edad Media, historia de la humanidad. Empezaron a perseguir las brujas y a darle candela. ¿Dónde dice la Biblia que hay que quemar las brujas? ¿Dónde dice la Biblia que hay que quemar las brujas? Sí, pero es que la Biblia no nos mandó a hacer eso. La Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es que Jesucristo vino a buscar y a salvar. Entonces Jesucristo vino a buscar y a salvar las brujas. La iglesia lo que tenía era que salir y predicarle a las brujas para que las brujas fueran regeneradas por el Espíritu Santo. Y cuando fueran regeneradas por el Espíritu Santo, dejarían toda su brujería.
En mi país es un país donde existe mucho este tipo de religión. Y yo muchas veces le decía a los hermanos de la iglesia donde yo estaba, usted predique a Jesucristo a las personas, déjele que tenga todo lo que quiera tener ahí. No le digo nada de eso, no le digas nada de eso. Cuando Cristo entre en su corazón, Jesucristo le va a decir, eso sobra, bótalo. No hay una persona que no haya sido regenerado, que tenga a Cristo en su corazón, que no saque de su corazón todo lo que estorba y todo lo que no le agrada al Señor. Porque la regeneración es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, en el corazón de la vida del ser humano. Escúcheme esto que quiero decirle. Lo que más necesita el mundo de hoy, lo que más necesitan los gobiernos de hoy es que la iglesia haga la función que cambie el corazón de las personas de este mundo. Qué importante que nosotros sepamos eso. La iglesia dejó de hacer función. La iglesia se olvidó que cada uno podía creer o no creer, porque Dios ahí lo hizo así, se olvidó de respetarlo. Y la iglesia comenzó a hacer lo que Dios no había mandado a que hiciera. Así que cuando la iglesia se unió al Estado, la iglesia dañó al Estado y se dañó a ella. ¿Usted sabe que la iglesia también daña al Estado? Si la iglesia se une al Estado, también la iglesia va a dañar al Estado. Porque Dios no nos ha mandado a estar reunidos. Dios nos ha mandado a trabajar en el mismo plato, pero no a estar enredados unos con otros. Y dice la Biblia que así le ocurrió. Dice la historia que en Francia hubo un rey llamado Enrique IV, que era hugonote. Los que han estudiado la historia del cristianismo saben que los hugonotes eran una secta, era un grupo, no una secta, sino un grupo de evangélicos que había. Los hugonotes, españoles, franceses, fieles al Señor, que servían al Señor con corazón. Y el rey Enrique IV se hizo hugonote. Pero ¿sabe qué? Cuando le tocó el reinado que se iba a ser rey, le dijeron, de eso nada, si eres hugonote no puedes ser rey. ¿Y sabe lo que dijo el rey? Esas famosas palabras que dicen, París bien vale una misa. Se fastidiaron los hugonotes y salió corriendo el rey para la misa, para poder ser rey en Francia. Sí, amados hermanos, cada vez que la iglesia se unió al Estado, sufrió la iglesia, sufrió el Estado y sobre todas las cosas, sufrió la sociedad en la cual ellos trabajaban. Sufrió la sociedad en la cual ellos trabajaron, porque cada uno tiene que hacer su función. Y en el mundo de hoy, ¿qué es lo que se ve en el mundo de hoy? La idea que yo anoté para calificar el tiempo del mundo de hoy es primero anoté cuando la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, después cuando la iglesia fue alzada al nivel del gobierno, y lo que califiqué para describir el tiempo de hoy es cuando la iglesia ha sido ignorada por el gobierno. Y yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Están ignorando a la iglesia. Pero no solamente están ignorando a la iglesia, más que nada, sobre todas las cosas, quien están ignorando es a Dios. El gobierno de hoy lo que está ignorando es a Dios. Están ignorando a Dios. Les dije al principio, el gobierno tiene un propósito, tiene un trabajo que hacer, tiene algo que realizar. La iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene algo que realizar. Y aunque ambos trabajan con el mismo material que son las personas, cada uno tiene un propósito. Pero el propósito de la iglesia no lo puede hacer el Estado, el propósito del Estado no lo puede hacer la iglesia. Qué importante es que la iglesia sepa que en el mundo en que está, tiene que cumplir su propósito. Querido, escúcheme bien lo que le voy a decir. Toda nuestra nación está quebrantada. Todo nuestro estado de la Florida está quebrantado por esta tragedia que hubo hace una semana en una escuela de nuestro país. Todo el mundo está quebrantado por eso. El gobierno piensa, ¿ahora qué voy a hacer? Unos piden una cosa, otros piden otra cosa. Pero déjenme decirle esto, escúchemelo bien. Si ese joven, Nicolás creo que se llama, si ese joven hubiese conocido el amor de Jesucristo en su vida, la historia que estamos viviendo nunca hubiese ocurrido. Si ese joven hubiese sido regenerado por el Espíritu Santo, cambiado en su corazón, el odio se lo hubiese cambiado en amor y nunca hubiese hecho lo que hizo. Lo triste es que hoy en día quieren tener más psicólogos, me perdonan los psicólogos presentes. Quieren gastar más billetes en psicólogos. Psicólogos para las escuelas, psicólogos para aquí, psicólogos para allá. Y eso es bueno, puede ayudar. No sé si me pagan un problema con los psicólogos de aquí. Pero escúchame esto. El único que cambia el corazón ese es Jesucristo. El único que transforma una vida ese es Jesucristo. Y el único que puede hacer esa labor en el corazón de las personas es la iglesia del Señor, a quien el Señor les mandó a hacer esa función. Qué
Qué importante es que nosotros, a veces como cristianos estamos diciendo y dando, opinando, y deben de hacer esto y deben de hacer lo otro, cuando nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque nosotros como iglesia tenemos que correr a llevarle la palabra del Señor a este mundo. Tenemos que gastar más dinero en comprar Biblia. Tenemos que gastar más dinero en comprar tratados. Tenemos que gastar más dinero en todo lo que pueda cambiar el corazón de la persona, porque la única esperanza de este mundo es Jesucristo y nosotros somos responsables. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de ello. Nosotros tenemos que hacer nuestra función. Vivimos en tiempos en que el gobierno nos ha ignorado. ¿Sabe por qué nos ha ignorado? Porque están ignorando a Dios. Y no se dan cuenta que la verdadera solución la tiene Jesucristo. Si pusieran en las manos de cada niño de este país una Biblia, podría ser que las cosas cambiaran. Y podría ser que las cosas fueran transformadas. Escúcheme bien, las leyes de los hombres no van a cambiar el corazón del ser humano. Las amenazas ni la cárcel va a cambiar el corazón del ser humano. Después de esta tragedia, ¿cuántas otras tragedias han pasado a nuestro alrededor? Yo lo decía el domingo pasado. En la escuela al lado hubo una amenaza de bomba la semana pasada y todos los muchachos para la calle, allá va todo el rollo ese. Vi en las noticias a un joven que su padre, preocupado con todo lo que está pasando por las fotos que tienen en el celular, llamó a la policía y le dio el celular. Y después el joven puso otra foto, con una pistola aquí, con otra pistola aquí y un AKM en las manos. Y escribió debajo, ahora me están vigilando, pero yo lo voy a seguir haciendo, porque quiero hacerlo. ¿Se dan cuenta que las leyes no van a cambiar el corazón de nadie? Es la obra de la iglesia, la obra del Espíritu Santo, la obra que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer en esta sociedad, la única que puede cambiar este mundo. Amados hermanos, somos responsables de lo que pasa en la nación. Tenemos parte de responsabilidad de lo que pasa en la nación. El Estado que haga su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y aunque el Estado nos ignore, nosotros tenemos que saber que tenemos una responsabilidad en este mundo y nuestra responsabilidad es predicarles a Jesucristo para que su corazón sea cambiado, porque Cristo sigue siendo la única esperanza. Y qué importante es que eso nosotros no lo perdamos en nuestra mente. Así que la historia de la iglesia y el Estado siempre ha sido triste y siempre ha traído malas consecuencias. En segundo lugar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor idea? ¿Cuál es la mejor combinación? ¿Usted sabe cuál es la mejor combinación? La mejor combinación es una iglesia libre en un Estado libre. Esa es la mejor combinación. No hay una combinación mejor que esa. Una iglesia libre en un Estado y un Estado libre. Ambos trabajan con personas, pero ambos están tratando de hacer cada día lo mejor. Ahora olvidémonos de la corrupción de los estados. Ahora, yo no quiero ahora que pensemos en la realidad a veces de las cosas que pasan con los gobiernos. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un estado que debe cumplir su función. Y olvídense de todas las otras tragedias en esta hora. A eso me refiero. El Estado tiene una manera de trabajar. ¿Cuál es la manera de trabajar el Estado? Las leyes, la educación. Son las cosas que hace el Estado para trabajar en la sociedad. El cuidado de las personas para que la sociedad tenga un orden, para que esté organizada, para que esté dentro de ciertos parámetros. Así trabaja el Estado. El Estado trabaja con leyes que tienen que ser cumplidas. Si no son cumplidas, ahí estará la policía y tendrás un problema. Así trabaja el Estado. ¿Y con qué trabaja la iglesia? La iglesia trabaja con la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Con eso trabaja la iglesia. La iglesia trabaja con el mensaje del Evangelio. La iglesia trabaja con la palabra de Dios. La iglesia trabaja con el poder del Espíritu. La iglesia trabaja con el poder de Dios que cambia la vida de las personas. Y es importante que nosotros seamos capaces de hacerlo. Que hagamos nuestra función. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y pone toda la relación de los hombres de la fe, de los estandartes de la fe. Y dice que algunos por fe detuvieron guerras, detuvieron problemas, apagaron fuegos impetuosos. Y es tiempo de que la iglesia, en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros pensemos cuál es la función que nosotros estamos haciendo en la sociedad, como iglesia, como nación, como pueblo de Dios. ¿Cuál es la función que estamos haciendo en la sociedad donde Dios nos ha permitido vivir y estar? Es fácil criticar la función del gobierno. Es fácil criticarla. Sobre todas las cosas, porque yo no tengo, como soy del gobierno, no tengo nada que ver con eso, allá ellos. Y cada uno puede tener su opinión. Pero lo importante es que nosotros seamos capaces como cristianos y como iglesia de hacer nuestra función en este plato de la humanidad en el que nosotros vivimos.
Y nosotros tenemos el poder y la capacidad de transformarlo con el poder del Evangelio de Jesucristo. Y eso no podemos quitarlo de nuestra mente. Sí, el Estado tiene unos métodos, las leyes, los órdenes son los métodos del Estado, las cárceles. Desgraciadamente las cárceles no cambian a las personas a menos que se encuentren con Jesucristo como Salvador. No es noticia, no es secreto. Todo el mundo sabe que más del 75% de los reos que salen de la cárcel regresan otra vez. Eso no lo inventé yo. Eso se lo dijeron en la cárcel a un familiar mío cuando fue a salir. Les dieron reuniones, le dieron conferencias. Y se paró una persona y le dijo, el 75% de ustedes va a regresar. Qué buena noticia, qué linda noticia. Ese señor lo que estaba diciendo, con el 75% de ustedes hemos fracasado. Los tuvimos aquí retenidos por gusto porque van a delinquir de nuevo y van a volver otra vez. Pero quien acepta a Cristo y transforma su vida, jamás fracasará y jamás volverá porque su vida ha sido cambiada por Jesucristo. Entonces el gobierno tiene sus leyes, el gobierno tiene sus métodos, pero la iglesia tiene el suyo. Escúcheme bien, los propósitos de los gobiernos son terrenales y son limitados a la tierra. El propósito de la iglesia es eterno. La gran maravilla de la obra de la iglesia es que comienza en esta tierra, pero se extiende hasta la eternidad. Esa es la gran maravilla de la obra de la iglesia. La obra que el Señor nos ha dado a hacer. La del gobierno termina en esta tierra. Los hombres terminan, los gobiernos terminan. Los gobiernos mueren, comienzan y se acaban. Todos comienzan y se acaban. Todos comenzarán y todos se acabarán. La iglesia de Jesucristo permanecerá hasta el final y por la eternidad estará en el cielo. Son métodos diferentes, aunque trabajamos en un mismo lugar. Y finalmente, después de ver la triste historia de la relación de la iglesia con el gobierno en este mundo, después de ver las funciones que cada uno tiene en la sociedad, vamos a tirarle una mirada final a la iglesia en el Nuevo Testamento en relación con el gobierno. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la iglesia y el gobierno? Yo he anotado dos cosas solamente, aunque hay varias que podría haber señalado, pero he anotado dos cosas basadas en las palabras del propio Jesucristo. Dice que cuando Jesucristo estaba en aquel lugar trataron de tentarlo. Cada vez que leo ese pasaje me encanta. Me encanta. Mire, yo que soy medio entretenido y después que hablo con alguien, digo, debía haberle dicho tal cosa, porque es que en el momento nunca me doy cuenta. Pero me encantan las palabras de Cristo. Cuando vinieron a tentarlo, le dijeron, ¿qué es lícito dar tributo al César o no? Cristo, deme una moneda. Le trajeron la moneda. ¿De quién es la moneda? De César. Denle a César lo que es de César. Y denle a Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy. Eso es lo que todavía está vigente hoy. ¿Cuál es la relación entre iglesia y el Estado? Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y darle al gobierno lo que es del gobierno. Usted me perdona, el mensaje cayó en esta época. Yo lo siento que estamos en el tiempo de los taxes, pero realmente no lo hice. No lo hice por eso. De todas maneras, aquí a usted le guste o no le guste, todo el mundo tiene que entrar por el tío Sam. Y el que no entre, le van a tocar la puerta de la casa. No, coincidió. Es lícito pagar taxes, es lícito pagar tributos. Jesucristo pagó taxes, Cristo pagó taxes. ¿Recuerdan cuando entró a Capernaum? Que vinieron a cobrar los taxes y él le dijo a Pedro, vete, tira ahí el anzuelo, saca el primer pez y va a tener dentro una drama, ve y págalo por ti y por mí. Y Jesucristo pagó taxes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña la Biblia de hacer con el gobierno? En primer lugar, tenemos que respetarlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Respetar al gobierno, tenemos que respetarlo. Está ahí porque Dios quiere. ¿Quién salió? ¿Por qué salió Trump? A veces he estado tentado a hacer una cosa mala. Usted, pastor, usted nunca ha estado tentado a hacer una cosa mala. Pero no, yo no lo voy a hacer. A veces he estado tentado de deseo de decir, nadie me levanta la mano, por favor. De decir, ¿cuántos están con Trump? ¿Cuántos están en contra? Pero no levantan la mano. Eso es tentado nada más a hacer una cosa mala. Yo no sé si Trump te gusta o no te gusta. A mí me preguntas cuando salga de la puerta para afuera. Yo no sé si Trump te gusta o no te gusta. Lo que yo sé es una cosa, está ahí porque Dios lo quiso. Yo no sé si Obama te gustó o no te gustó. Lo que yo sé es que estuvo 8 años ahí el morenito porque Dios lo quiso. Porque Dios lo quiso. No sé si lo dije en esta iglesia, lo dije en Sterling.
Pero cuando estaba Obama de presidente, a cada rato se burlaban de él y lo pintaban como un monito y le ponían 2 orejas grandes. Y yo decía, eso es una falta de respeto. Porque sea quien sea es el presidente de este país. No es una persona cualquiera. La libertad de expresión, qué linda la libertad de expresión, es una de las cosas lindas de este país. La libertad de expresión, eso es una cosa maravillosa, pero la libertad de expresión a mí no me da derecho para burlarme de otra persona. Porque cuando yo me burlo de otra persona, pues estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, pero estoy quebrantando un mandamiento de Dios, porque Dios nos ha dicho que no nos dañemos a otra persona. Estoy ofendiendo a Dios. Así estás haciendo uso de tu libertad, sí puedes hacer uso de tu libertad, pero estás hiriendo el corazón de Dios, porque Dios no quiere que nos burlemos uno de los otros. Y cuando estaba Obama lo pintaban como un monito y le ponían las orejas grandes. Y ahora después cuando empezó hasta un muñeco barrigón y en cuero han puesto por ahí. Y yo siempre he dicho lo mismo. Si te gusta o no te gusta, como cristianos, hermanos, tenemos que respetar nuestras autoridades. Tenemos que respetarlo, por favor, respetemos el gobierno que nos ha tocado. ¿Usted sabe por qué? Porque fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien lo puso. Y va a estar ahí hasta que Dios quiera. Y nosotros como cristianos debemos de respetarlo. Eso es lo que el Señor nos pide como cristianos, como Dios nos pide como iglesia. Debemos de hacerlo. Y qué importante es que nosotros lo hagamos. Qué importante es que nosotros respetemos las leyes. Haga sus taxes y no haga maraña, por favor, no haga maraña. No haga maraña. Defiéndase. La defensa es permitida, pero maraña no. ¿Saben la diferencia, verdad? Porque en los taxis hay muchos vericuetos legales y correctos, usted se puede defender. Defiéndase todo lo que usted quiera, pero maraña no haga. No meta mentira, la mentira es pecado. No haga maraña. No la haga. Respetemos el gobierno que Dios ha puesto. Como iglesia, esa es nuestra posición. Tenemos que respetarlo. Y en segundo lugar, lo otro que tenemos que hacer como iglesia es orar. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Orad por vuestros gobernantes para que viváis quieta y reposadamente. 1 de Timoteo 2:2. Orad por nuestros gobernantes para que vivamos quietas y reposadamente. Esa es nuestra parte. ¿Qué somos? Somos sacerdotes de Dios. Somos intercesores y tenemos que orar por los gobernantes. Una de las historias de Billy Graham que partió con el Señor el día miércoles que me impresionó fue saber que la noche antes de que comenzara la guerra del Golfo Arábigo-Pérsico, ¿cuántos estaban vivos cuando eso? Sí, porque increíblemente porque los jóvenes aquí no estaban. Pero antes de que comenzara esa guerra, la noche anterior, Billy Graham se la pasó toda la noche en la Casa Blanca, de rodillas, en una habitación, clamando al Señor. El presidente Bush, padre, lo mandó a buscar. Decían ahí en las noticias que él fue consejero espiritual de más de 12 presidentes de este país. ¿Estaría de acuerdo con todos? Estoy seguro que no. No tiene que haber estado de acuerdo con todo, pero hizo su labor intercesora por todos. ¿Estaría de acuerdo con todas las cosas? A lo mejor no, pero hizo su función sacerdotal con todos. Queridos, desde el miércoles Billy Graham está en el cielo, pero nosotros estamos aquí en la tierra y nos corresponde todavía a nosotros seguir haciendo lo mismo. Tenemos que doblar rodilla por el gobierno, tenemos que doblar rodilla por nuestro país, para que vivamos quietos, reposadamente. Este país que va de mar en peor, este país que se desbarata, sobre todo desde el punto de vista moral. La economía puede andar como quiera andar, pero desde el punto de vista moral se destruye, se desbarata, la disciplina se desbarata, el respeto se desbarata. ¿Por qué se desbarata? Porque no temen a Dios, están ignorando a Dios. Y como ignoran a Dios y no temen a Dios, no temen a la policía, ni respetan a sus padres. Quien no respeta a los padres, pues tampoco va a respetar a la policía, ni leyes, ni nada. Y eso es lo que está destruyendo a esta nación. Queridos hermanos, pero la iglesia de Jesucristo tiene la solución. Tiene la solución. Si este país mañana puede correr bien, es porque los cristianos impactemos esta sociedad donde vivimos. Es porque los cristianos hagamos la función que tenemos que hacer. Es porque los cristianos oremos por esta nación. Y es porque los cristianos prediquemos a Jesucristo para que este pueblo sea transformado por Él. Porque esa es la única esperanza. ¿Qué vamos a dar al César? Le vamos a dar dos cosas. Le vamos a dar respeto y nuestra oración.
¿Y qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Dice la Biblia, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. He anotado 3 cosas que queremos darle a Dios, que le debemos dar a Dios. Número 1, nuestra adoración. Nuestra adoración. Me encantó lo que dijo el hermano Moisés. Aunque tú no tengas voz como Moisés, métele, canta también. Cuando ya yo le dije, cuando llegue al cielo me voy a parar al lado de Moisés para cantar al lado de Moisés. A lo mejor tú y yo no tenemos buena voz, pero Dios está esperando mi adoración. ¿Quién me hizo mi voz? ¿Quién le hizo la voz del hermano Moisés? Se la hizo Dios. ¿Y quién me hizo la mía? La voz de fotuto que tengo, ¿quién me la hizo? ¿Me la hizo Dios también? ¿Dios también me la hizo? Entonces yo tengo que alabarlo con la voz que Dios me dio. ¿Qué le tengo que dar a Dios? Le tengo que dar a Dios mi adoración. Hemos venido aquí a adorar a Dios. Alguien un día me dijo, no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia pasa esto y pasa lo otro. Otro me dijo, a esa no, a esa tampoco voy porque ahí tampoco las cosas van bien. Iglesia perfecta en este mundo no existe. En este mundo lo que existe es un Dios perfecto y un Jesucristo perfecto y nosotros venimos a adorarlo a Él. Y qué importante que nosotros lo podamos entender. Una señora vino con una gran Biblia un día a mi iglesia y al salir le dijo, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál iglesia va? Y me dijo, no, yo no voy a ninguna iglesia porque en todas las iglesias hay mucha hipocresía. No le dije nada, pero lo pensé y de todas maneras cuando uno piensa las cosas uno le tiene que pedir perdón a Dios, ¿verdad? Cuando pensamos las cosas hay que pedirle perdón a Dios. Y no le dije nada a la señora, pero lo pensé. Tuve deseo de decirle, señora, quédese en esta iglesia que aquí cabe una más. Gracias a Dios que no lo dije. Gracias a Dios que no lo dije, pero de todas maneras lo pensé. De todas maneras lo pensé, así que tengo que pedirle perdón al Señor. Queridos hermanos, aquí vinimos a adorar a Dios. A mí no me importa cómo se llama el que se pare ahí delante. Me encantaba un hermano que tenía allá en la iglesia de Orlando, del Camino. El hermano decía, pastor, si usted me bota por esa ventana, yo me voy a meter por aquella puerta. Si usted me bota por aquella puerta, yo me voy a meter por esa ventana. Porque yo vengo aquí a adorar a Dios. Aquí venimos a adorar a Dios. A entregarle a Él la adoración que Dios, por ser Dios, merece. No importa mi alrededor, no importa que se pare delante. Lo que importa es que Dios me diga algo por su boca. No importa su nombre. No importa quién sea. Lo que importa es que yo esté en comunión con Dios y que yo lo adore. Lo segundo que le debemos a Dios es obediencia. Porque venimos a adorarlo, pero al salir por esa puerta todavía tenemos que obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. A Dios le debemos obediencia. Aquí estamos en la iglesia y aunque nosotros no practicamos ¿cómo se llama eso? La confesión personal. Pero como todos somos sacerdotes de Dios, yo quiero que algunos de los que están aquí se confiesen junto conmigo. Yo soy el primero que voy a levantar la mano. ¿Cuántas veces usted ha manejado mirando por el espejo retrovisor? ¿Buscando qué? ¿Qué usted busca por el espejo retrovisor? Un policía. Porque usted sabe que usted va mal. Eso a mí me pasa. A veces digo, tengo que mirar para adelante, voy a chocar. Porque usted sabe que usted va mal. Querido hermano, cuando usted salga por esa puerta, no mire por el espejo retrovisor, nadie lo va a vigilar. Desde arriba Dios lo está mirando. Y a Dios le debemos adoración. A Dios le debemos obediencia. Y a Dios le debemos servicio. Dios está esperando que nosotros seamos sus manos. Dios está esperando que nosotros vayamos a Orlando, a donde hay personas que llevan meses sufriendo una tragedia, y que nosotros los consolemos, que nosotros los abracemos. Nosotros le digamos, boricua, yo te amo. Yo te amo, yo sé lo que estás pasando. Y te voy a dar un plato de comida, mañana me voy a ir, pero hoy quiero que sepas que Dios te ama. Nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos en un pueblo de Europa, tenía el pueblo en el centro una estatua de Jesucristo, como muchos lugares tienen. Ellos estaban bien contentos con su estatua de Jesucristo, era que el orgullo del pueblo. Y los bombarderos acabaron con la estatua. Cuando se acabó la guerra, los soldados allí le dijeron al pueblo, ¿qué hacemos por ustedes? ¿Qué quieren que hagamos? Y la gente del pueblo les dijo, ayúdenos a armar la estatua. Ayúdenos.
Y empezaron los soldados a recoger los pedazos de la estatua y armarla. Y ahí se preparó el pueblo para el día que iban a reiniciar la estatua. La habían tapado, la habían pegado los pedazos. Y estaba el pueblo reunido. Y cuando llegó la hora, destaparon la estatua. Allí estaba la estatua de Cristo. La habían recogido para atrás. Pero no sus brazos. Sus brazos se destrozaron. Sus brazos se perdieron. No pudieron ponerle los brazos. Y ante el asombro del pueblo y quizás el desánimo, vieron que debajo habían puesto una tapia, una tarja. Y en la tarja decía algo. En la tarja decía, no tengo brazos, préstenme los vuestros. Nosotros somos los brazos de Jesucristo en esta tierra. Nosotros somos la boca de Jesucristo en esta tierra. Nosotros somos los pies de Jesucristo en esta tierra. El Estado que haga su obra, la iglesia tiene que hacer la suya. Y nuestro problema es que hemos estado criticando al Estado y hemos dejado de hacer la nuestra. El Estado por su parte, la iglesia por la suya. Que el Estado haga la suya y si no la hace, allá el Estado con Dios. Pero la iglesia tiene que hacer su función. Es hora de que lo haga porque el mundo la necesita encarecidamente. Nuestro país la necesita, nuestros jóvenes la necesitan. Están perdidos, lejos de Dios. Y para ellos no hay otra esperanza excepto Jesucristo. Les van a seguir vendiendo almas. Y el día que no se las vendan en una tienda, se las van a vender en la calle. Siempre se las venderán. Y solamente Jesucristo les podrá cambiar el corazón. Iglesia de Jesucristo. Iglesia y Estado. Libres los dos. Completamente separados, cada uno haciendo su función. Pero por favor, hagamos la nuestra. Por eso yo quiero hacer dos preguntas en esta hora. ¿Habrá alguna persona en este lugar que hoy vino a la iglesia porque lo invitaron por cualquier razón, pero habrá alguna persona en este lugar que todavía no ha abierto su corazón a Jesucristo? Que todavía no le ha entregado a Dios lo que es de Dios. Dice que Cristo dijo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si en tu vida todavía no le has entregado a Dios lo que es de Dios, yo quiero pedirte que lo hagas en esta mañana. Que tú te arrepientas de tus pecados como yo lo hice de los míos. Que tú le digas, Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados y yo te acepto como mi Salvador. Habrá alguna persona en esta mañana que nunca se lo haya dicho al Señor y hoy quiera decírselo. Hoy es día de salvación. La iglesia sigue haciendo su función. Sigue invitando a las personas a aceptar a Cristo para que Cristo cambie tu vida, para que Cristo te haga feliz, para que Cristo te haga libre. Libre. Libre de tragedia, libre de pena en este mundo. ¿Habrá alguien que quiera decírselo hoy al Señor? Yo le invito a que usted alce su mano. Solamente quiero orar por usted. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Una dama allí. Que el Señor le bendiga. Alguien va a acercarse y va a orar con usted. Que Dios le bendiga. Un caballero aquí. Alguien va a acercarse y va a orar con usted. Que Dios le bendiga. Otro caballero aquí. Alguien se va a acercar y va a orar con usted. Que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Solamente queremos orar por usted. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que el Señor les bendiga. Yo tengo una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que ya pertenecemos a la iglesia de Jesucristo hoy quiere decirle, Señor, ayúdame a hacer mi función? Ayúdame a no perder tanto tiempo criticando que si Trump, que si Obama, que si uno, que si otro. Ayúdame a hacer mi función. Porque la Florida me necesita, los jóvenes me necesitan, los niños me necesitan, este mundo me necesita. Ayúdame como parte de la iglesia para hacer lo que yo tengo que hacer. Y lo que yo tengo que hacer es predicar el evangelio, porque es el evangelio el que cambia las vidas y hace a las personas diferentes. Iglesia de Coral Power, es hora de que nos levantemos y es hora de que impactemos a este mundo. Es hora de que nos sigamos igual, porque dentro de ciertos meses habrá otra matanza. Desgraciadamente podría haberla. Pero si hay una persona hoy que acepta a Cristo, quizás esa matanza se pueda impedir. Quizás esa matanza se pueda impedir. Y es tiempo de que nosotros prediquemos el evangelio. Si quieres decirle al Señor, úsame, úsame. Úsame como tu iglesia, úsame como tu hijo. Para llevar el mensaje, para cambiar la vida, para hacer la función que tengo que hacer.
Ayúdame para ser un instrumento tuyo de tu gloria. Si quieres hacerlo, ponte en pie y vamos a orar y pedirle al Señor que nos permita hacerlo. Padre celestial, yo te alabo y te adoro en esta hora. Yo te pido que me perdones. Perdóname, Señor, cuando salgo de este lugar y no hago la función que tengo que hacer. Y hay una persona a mi lado que debo de predicarle y no le predico. Porque podría ser la última oportunidad que esa persona tenga de recibir a Cristo. Perdóname. Perdóname cuando me pongo a criticar los estados y los gobiernos. Porque ellos no hacen su función cuando yo tampoco estoy haciendo la mía como parte de la iglesia. Perdóname. Perdóname cuando quisiera que el Estado haga lo que no tiene que hacer porque soy yo el que tengo que hacerlo. Bendice el gobierno de este país. Se ha olvidado de Dios. Pero Padre Celestial, nosotros nunca nos olvidaremos de ti. Yo te ruego que tú nos uses y nos des fortaleza y salir de este lugar nosotros te demos lo que es tuyo. La adoración, la obediencia, el servicio que este mundo espera. De tal manera que tu nombre sea predicado y este mundo sea transformado por el único poder que transforma a las personas, que es el poder del Evangelio. Yo te ruego que tú bendigas la iglesia de Carter Park, que tu Espíritu Santo nos llene para hacer tu labor. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús.